Vamos a ver el práctico número 7, el régimen agrometeorológico de heladas. El régimen agrometeorológico de heladas hace referencia a cómo están distribuidas las heladas. Vamos a hacer una serie de cálculos que nos permitan caracterizar a las heladas. Las heladas son una adversidad que abarca grandes áreas, como vimos en el teórico de adversidades. Estas, en determinados años, pueden tener efectos negativos sobre la producción, provocar daños a la producción que pueden ir desde daños muy pequeños a pérdidas económicas muy grandes. Esto va a depender de la intensidad, el momento en el cual ocurra la helada y qué áreas afecta este fenómeno. Recuerden que hay especies vegetales que son resistentes a las heladas y hay otras que no son resistentes a las heladas a las bajas temperaturas, a las temperaturas de 0 o por debajo de 0. Y dentro de los cultivos resistentes a las heladas, estos tienen algún momento o alguna etapa a lo largo de su ciclo ontogénico en el cual se vuelven sensibles a las bajas temperaturas. Pierden su resistencia a las bajas temperaturas. Esto es en general para todos los cultivos. Todos los cultivos modifican su resistencia a las bajas temperaturas a lo largo de su ciclo ontogénico. Los que son resistentes, hay un periodo en el cual son resistentes a las bajas temperaturas y hay otro periodo u otras etapas en el cual esa resistencia disminuye o se hace nula. Mientras que en los cultivos que no son resistentes a las bajas temperaturas, durante todo su ciclo no resisten las heladas, o si resisten algún tipo de helada, resisten heladas muy suaves. En el teórico de adversidades vimos dos tipos de heladas: la helada meteorológica y la helada agrometeorológica. La helada meteorológica es toda temperatura igual o menor a 0 grados centígrados en abrigo meteorológico a 1,50 m de altura. Hay un valor bien definido de temperatura de 0 o por debajo de 0 grados centígrados en un lugar bien determinado, en el abrigo meteorológico a 1,50 m de altura. Mientras que en el caso de las heladas agrometeorológicas se define como toda temperatura baja que daña al vegetal. Acá no hay un valor específico de temperatura, sino que ese valor va a variar de acuerdo al tipo de vegetal y a la etapa o estado fenológico que se encuentre el vegetal. Nosotros en el práctico vamos a trabajar y vamos a hacer una serie de cálculos para heladas meteorológicas. En el práctico vamos a trabajar con las heladas meteorológicas. En las próximas diapositivas vamos a clasificar las heladas por su época de ocurrencia. Vamos a definir una serie de conceptos relacionados con las heladas por su época de ocurrencia. Por su época de ocurrencia podemos definir la fecha de primera helada del año y de última helada del año. La fecha de primera helada es la fecha de la helada que ocurre más cerca del principio del año, mientras que la fecha de última helada es la fecha de la helada que ocurre más cerca del final del año. La fecha de primera helada, de todas las heladas que ocurren en un año, la que ocurra más cerca del comienzo del año es la fecha de la primera helada, y de todas las heladas que ocurren en el año, la que ocurre más cerca del fin
del año es la fecha de última helada. En el cuadro de la diapositiva se muestran los registros de las temperaturas mínimas diarias de 2013. Recuerden, las heladas se estudian a partir de los registros de temperaturas mínimas obtenidos a partir del termómetro de mínima. Como se puede ver, en 2013, del registro de las temperaturas mínimas, se puede observar de que a lo largo del año ocurrieron un montón de heladas. De todas esas heladas, la que ocurrió más cerca del comienzo del año es la fecha de la primera helada. En este caso, la helada del 7 de mayo constituye la fecha de primera helada. Y de todas las heladas, la que ocurrió más cerca del fin del año es la fecha de última helada. En este caso es el 24 de septiembre. El 24 de septiembre es la fecha de la última helada. A partir de la fecha de primera y última helada de una serie de años, se puede obtener o calcular la fecha media de primera y última helada. La fecha media de primera helada es el promedio de las fechas de primera helada del año para un periodo de años entre 15 y 20 años. Y la fecha media de última helada es el promedio de las fechas de última helada del año, también para un periodo de entre 15 y 20 años. Dentro de la clasificación de las heladas por su época de ocurrencia, podemos definir las heladas tempranas y las heladas tardías. Heladas tempranas son aquellas heladas que ocurren antes de la fecha media de primera helada, mientras que las heladas tardías son aquellas que ocurren después de la fecha media de última helada. Dentro de la clasificación de las heladas por su época de ocurrencia, también se puede definir la fecha extrema de primera y de última helada. La fecha extrema de primera helada es la helada que se produce de forma más anticipada o más cerca del comienzo del año de toda una serie de 15 o 20 años con registros de heladas. Mientras que la fecha extrema de última helada es la fecha de la helada que se produce más cerca del fin del año, la que se produce de manera más tardía, de un total de una serie de 15 a 20 años. Entonces, si tengo una serie de fechas de primera helada para una serie de años, la fecha de la primera helada que ocurre más cerca del comienzo del año es la fecha extrema de la primera helada, y la fecha de la helada que ocurre más cerca del final del año, la que ocurre de manera más tardía, es la fecha extrema de última helada. Recuerden que para obtener la fecha extrema de primera y de última helada se necesita la fecha de primera y de última helada de una serie de 15 a 20 años. ¿Cuándo vamos a caracterizar las heladas en una determinada región? No solo me interesa conocer el valor medio de las heladas, la fecha media de primera y de última helada, sino que me interesa conocer también la dispersión, la variabilidad de las heladas. Siempre una fecha media de primera y de última helada debe ir acompañada de una medida de la variabilidad de esa serie de datos. La medida más utilizada de la variabilidad de los valores
con respecto al valor medio es la desviación estándar. Por lo tanto, las fechas medias de primera y de última helada siempre deben ir acompañadas de su respectiva desviación estándar. En esta diapositiva ven la fórmula de la desviación estándar, que es la sumatoria de cada desvío de cada dato con respecto a la media elevado al cuadrado sobre el número de datos a la menos 1 y todo eso hecho la raíz cuadrada. Esta fórmula ustedes ya la conocen de estadística y se supone que saben calcular el desvío estándar con su calculadora científica. Si no se acuerdan cómo calcularlo, con la calculadora científica pueden aplicar esta fórmula. A partir de la fecha media de primera y de última helada, se puede calcular el periodo medio con y sin heladas. El periodo medio con heladas es el periodo de tiempo comprendido entre la fecha media de primera helada y la fecha media de última helada. Mientras que el periodo medio libre de helada es el intervalo de tiempo o el periodo de tiempo comprendido entre la fecha media de última helada y la fecha media de primera helada. Es muy importante en una determinada región conocer el periodo medio con heladas y el periodo medio libre de heladas. Cada cultivo necesita un periodo libre de heladas mínimo, que si no lo encontramos en una determinada región no vamos a poder hacer ese cultivo. Hay que conocer cada cultivo y de cada cultivo hay que conocer cuál es el periodo libre de heladas que necesita. Eso lo van a ver en las materias siguientes que siguen en la carrera. En esta diapositiva hay un esquema en donde se muestra, donde está representado el periodo medio con heladas y el periodo medio sin heladas. Y como se puede apreciar en el esquema, el periodo medio con heladas va desde la fecha media de primera helada hasta la fecha media de última helada. Y el periodo medio libre de heladas va desde la fecha media de última helada hasta la fecha media de primera helada. Cuando se calcula el régimen agrometeorológico de heladas para una determinada región, es importante incluir algún índice agroclimático de peligrosidad de helada. Lo que hacen estos índices agroclimáticos de peligrosidad de heladas es resumir el impacto que tienen las heladas en una determinada región sobre los cultivos que se realizan en la misma o los cultivos que se pueden realizar en la misma. El índice de peligrosidad de heladas que nosotros vamos a ver y con el cual vamos a trabajar es el índice crioquindinoscópico o ICK desarrollado por el ingeniero Burgos en 1947. Vamos a ver que es un índice que tiene un fuerte componente estadístico, por eso en muchas ocasiones se hace relativamente difícil la interpretación del mismo. Pero cuando uno lo puede interpretar, es un índice que da bastante información acerca de la peligrosidad de las heladas. Existen diferentes tipos de ICK. Por un lado tenemos ICK
de primeras heladas, ICK de últimas heladas, y por el otro lado tenemos ICK de heladas invernales para cultivos perennes y ICK de heladas invernales para cultivos anuales. En las diapositivas siguientes vamos a definir y vamos a ver los distintos tipos de ICK. Ahora vamos a definir el ICK de primeras y últimas heladas. El ICK de primeras heladas es la temperatura normal del aire en la fecha antes de la cual es probable de que ocurra una helada en 1 de cada 5 años, es decir, con una probabilidad del 20%. Mientras que el ICK de últimas heladas es la temperatura normal del aire en la fecha después de la cual es probable de que ocurra una helada en 1 de cada 5 años, es decir, con una probabilidad del 20%. De estas definiciones se desprende que tanto el ICK de primera y de última heladas es un valor de temperatura del aire, un valor de temperatura media del aire, el valor climático, para una fecha en la cual es probable de que ocurra una helada con un 20% de probabilidad. En el caso de las primeras heladas, con una probabilidad de que ocurra antes, y en el caso de las últimas heladas, con una probabilidad de que ocurra después. La probabilidad que utilizamos en ambos casos es del 20% de que ocurra una helada, por lo tanto, en 1 de cada 5 años. Ahora vamos a definir los ICK invernales. El ICK de heladas invernales para cultivos perennes y el ICK de heladas invernales para cultivos anuales. En el caso de cultivos perennes, el ICK es una temperatura mínima absoluta anual que cabe esperar con una probabilidad del 5%, es decir, en 1 de cada 20 años. Mientras que el ICK de heladas invernales para cultivos anuales también es una temperatura mínima absoluta anual que cabe esperar, en este caso, con una probabilidad del 20%, en 1 de cada 5 años. Como los cultivos perennes tienen un mayor costo de implantación y el tiempo de recuperación de la inversión es más prolongado, se tarda varios años en recuperar la inversión en un cultivo perenne, se trabaja con un nivel de probabilidad menor, en este caso del 5%, de 1 en 1 de cada 20 años, mientras que en el caso de los cultivos anuales se plantan todos los años y el retorno económico es año a año, por lo tanto se trabaja con un mayor riesgo, con una mayor probabilidad. En este caso la probabilidad es del 20% en 1 de cada 5 años. En ambos ICK invernales es un valor de temperatura y una temperatura mínima absoluta anual. Se va a trabajar con la temperatura mínima absoluta anual de una serie de años, de un periodo de 15 a 20 años, y a partir de esos valores de temperatura mínima absoluta anual para una serie de años, se va a hacer un cálculo de probabilidad de una temperatura mínima que tenga una determinada probabilidad de ocurrencia. A partir de esta diapositiva vamos a realizar un ejemplo de cómo se calcula el régimen agrometeorológico de heladas para una región X. Vamos a partir de una serie de datos y de esos datos vamos a hacer una serie de cálculos para obtener los distintos parámetros del régimen agrometeorológico de heladas.
Para obtener el régimen agrometeorológico de heladas completo para una determinada localidad o región, es necesario calcular y obtener todos los parámetros que figuran en la diapositiva. La fecha media de primera helada y su desvío, la fecha extrema de primera helada, la fecha media de última helada y su desvío, la fecha extrema de última helada, el porcentaje de años con helada, el periodo medio libre de heladas, el periodo medio con heladas, el ICK de primeras heladas, el ICK de últimas heladas y el ICK de heladas invernales para cultivos perennes y para cultivos anuales. Para obtener el régimen agrometeorológico de heladas de una determinada localidad y una determinada región, para poder caracterizar las heladas, es necesario, le vuelvo a repetir, todos los parámetros que figuran en esta diapositiva. En el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a empezar calculando la fecha media de primera helada y su desvío y la fecha media de última helada y su desvío. Para calcular el régimen agrometeorológico de heladas se parte de una tabla con datos como la que se muestra en la diapositiva, en donde tenemos una serie de años y para cada año tenemos la fecha de primera helada y la fecha de última helada del año, y también tenemos la temperatura mínima absoluta anual. Para calcular la fecha media de primera y de última helada y su desvío, vamos a usar la fecha de primera helada y la fecha de última helada de cada año. Para obtener la fecha media de primera y última helada, hay que promediar las fechas de primera helada y las fechas de última helada. Como no es posible promediar las fechas, hay que transformar esas fechas en un día del año para poder operar matemáticamente las fechas. Las fechas matemáticamente no se pueden operar, pero sí los días del año, por eso hay que hacer esta transformación de fechas a días del año. Como no todos los años tienen el mismo número de días, algunos tienen 365 y otros 366. Los que tienen 366 son los años bisiestos, en donde se le agrega un día al año y se le agrega un día al mes de febrero. Hay un año bisiesto cada 4 años y todos los años que son múltiplo de 4, es decir, que lo dividimos por 4 y me da un número entero, es un año bisiesto. Lo primero que hay que hacer es identificar los años bisiestos. Y para identificar los años bisiestos vamos a ver cómo se hace en la diapositiva siguiente. El primer paso en el cálculo del régimen agrometeorológico de heladas, donde se va a calcular la fecha media de primera y última helada y su desvío, es identificar la tabla que dice días y años bisiestos que se encuentran en la página 10. Va a estar en la página 10 dependiendo del año de la guía que tengan. Si no está en la página 10, va a estar en una página cercana. En esa tabla de días y años bisiestos, en la parte de abajo van a tener identificados los años bisiestos hasta el 2004 y después cada 4 años hay un año bisiesto, el 2008, el 2012, el 2016, el 2020, 2024 y así sucesivamente. Y en la tabla propiamente dicha van a tener pares de columnas. En los pares de columna a la izquierda van a tener la fecha y a la derecha el día del año que les corresponde. Así el 1 de enero es el día número 1 del año, la fecha del 1 de febrero corresponde al día 32 del año
y la fecha 31 de diciembre corresponde al día 365 del año para un año normal. Si el año es bisiesto, la fecha 31 de diciembre es el día del año número 366. Vamos a usar esta tabla para transformar las fechas en días del año. Hay que transformar cada fecha de primera helada y de última helada en un día del año. Entonces, el primer paso es buscar la tabla de días y años bisiesto y con ayuda de esta tabla identificar en la serie de años con la cual estoy trabajando los años bisiestos. En la serie de años que vamos a trabajar en el ejemplo, el 1980 es un año bisiesto, el 84 es otro año bisiesto, el 88 y el 92. A esos años los pinto o le hago una marca para saber que es un año bisiesto y todas las fechas posteriores a el 28 de febrero le voy a tener que agregar un día cuando haga la transformación de fecha a día del año. El segundo paso va a ser, utilizando la tabla de días y años bisiestos, transformar cada fecha de primera y de última helada en un día del año, considerando cuáles son años bisiestos y cuáles son años normales. La primera fecha que tengo para transformar es la del 28 de abril, que es la fecha de primera helada para el año 1980, que es un año bisiesto. En la tabla de días y años bisiestos, busco para el 28 de abril qué día del año corresponde. De acuerdo a la tabla, el 28 de abril es el día del año número 118, pero como es un año bisiesto y la fecha que estoy buscando es posterior al 28 de febrero, le debo agregar un día. Por lo tanto, en un año bisiesto, el 28 de abril es el día 119 del año. Anoto el día del año al lado de la fecha. En el caso del 28 de abril, que es la fecha de primera helada para 1980, anoto el día del año que le corresponde en la columna de al lado. Pongo el valor 119. Sigo de esta manera transformando el resto de las fechas de primera helada en días del año. La siguiente fecha que me corresponde o que nos corresponde transformar es la del 3 de junio. Tengo que ir a la tabla de días y años bisiesto y buscar la fecha 3 de junio y mirar para esa fecha qué día del año corresponde. Para la fecha 3 de junio, el día del año que corresponde, según la tabla de días y años bisiesto, es el día del año número 154. Como estamos trabajando con un año normal, el día del año que corresponde es el 154 directamente y no tengo que agregar nada. Por lo tanto, al lado de la fecha 3 de junio se anota el día del año 154. Al lado de la fecha 3 de junio anoto el día del año que le corresponde. En este caso, 154. Y así voy a transformar las fechas de primera helada en días del año. Y también hay que transformar las fechas de última helada en días del año utilizando la tabla de días y años bisiesto. Siempre hay que tener
la precaución de ver si se está trabajando en un año bisiesto o en un año no bisiesto para hacer la transformación de la fecha al día del año. En esta tabla vemos que ya están transformadas todas las fechas en días del año. Y de esta manera tenemos los datos preparados para el cálculo de la fecha media de primera y de última helada, a partir de los días de primera y de última helada. Una vez que tengo transformadas las fechas en días, lo que hago con los días es calcular el promedio de la serie de días de primera helada del año y también le calculo el desvío. Una precaución que debo tener es que tanto el promedio como el desvío se deben aproximar a un número entero, porque estoy trabajando con días y el día medio de primera helada no puede ser el día 128,4, es el día 128. Si fuera el día 128,6 sería el día 129. Tengo que redondear el número a un número entero, tanto del promedio como del desvío. Y con los días de última helada hago lo mismo, le calculo el promedio y el desvío, y al promedio lo redondeo, al igual que el desvío, a un número entero. En este paso también calculo el promedio de las temperaturas mínimas absolutas anuales, y a esa serie de datos de temperaturas mínimas absolutas anuales también le calculo el desvío. Calculo el promedio y el desvío de la serie de temperaturas mínimas absolutas anuales. Una vez que calculé el día medio de primera helada y el día medio de última helada, lo que tengo que hacer es transformar ese día medio en una fecha media. Para esto voy nuevamente a la tabla de días y año bisiesto y busco el día medio de primera helada y me fijo a qué fecha corresponde. Y después busco el día medio de última helada y miro a qué fecha corresponde. Y de esta manera tengo determinada la fecha media de primera helada y la fecha media de última helada. Entonces, en el ejemplo que estamos desarrollando, busco el número 128 y miro para el número 128 a qué fecha corresponde, y después busco el día del año 287 y miro a qué fecha corresponde. En la tabla de la diapositiva se ve que el día 128 del año, que es el día medio de primera helada, corresponde a la fecha 8 de mayo. El 8 de mayo es la fecha media de primera helada. Y el día medio de última helada, el día 287, corresponde a la fecha 14 de octubre. El 14 de octubre es la fecha media de última helada. Como muestra la tabla de la diapositiva para el ejercicio que estamos desarrollando, la fecha media de primera helada es el 8 de mayo con un desvío de 19 días, y la fecha media de última helada es el 14 de octubre con un desvío de más o menos 14 días. El siguiente paso dentro del cálculo del régimen agroclimático de heladas es obtener la fecha extrema de primera helada y la fecha extrema de última helada. Para obtener la fecha extrema
de primera helada, busco el valor más pequeño en la columna de días del año de primera helada. Dentro de la columna de días del año de primera helada busco el valor más pequeño. En el caso del ejemplo que estamos desarrollando es el día 112. Para ese día miro la fecha que les corresponde, el 12 de abril, y el 12 de abril es la fecha extrema de la primera helada. Para obtener la fecha extrema de la última helada, busco en la columna de día del año de última helada el valor más grande. Busco el valor más grande en esa columna y para el valor más grande miro qué fecha le corresponde. La fecha que le corresponde es la fecha extrema de última helada. En el caso del ejemplo, el número más grande es el número 308 y para ese día del año la fecha que le corresponde es el 3 de noviembre. El 3 de noviembre es la fecha extrema de última helada. El siguiente paso es el cálculo del porcentaje de años con helada, que vamos a ver cómo se calcula en la diapositiva siguiente. El porcentaje de años con helada se calcula dividiendo el número de años con heladas sobre el total de años analizado, todo eso multiplicado por 100. En el caso del ejemplo que estamos desarrollando, tenemos un total de 16 años con heladas y el total de años analizados es de 16. Por lo tanto, 16 sobre 16 es igual a 1, multiplicado por 100 es igual a el 100% de años con heladas. El porcentaje de años con heladas es del 100%. Esto ocurre en toda la región central de la Argentina. Hay algunas localidades, algunos sectores, algunas áreas del norte de la Argentina en donde no ocurren heladas todos los años y el porcentaje de heladas ronda el 70 al 80%, lo que quiere decir de que de cada 10 años, en 7 o en 8 años ocurren heladas. Sin embargo, en la Argentina no hay ninguna localidad, ninguna región, ningún área que esté totalmente libre de heladas, es decir, que no haya ocurrido nunca una helada. El mapa de esta diapositiva muestra el porcentaje de años con heladas para la Argentina y vemos que en las provincias del norte son en las provincias en las cuales los porcentajes de años con heladas está por debajo del 100%. Desde Córdoba, San Luis para abajo, el porcentaje de años con helada es del 100%. Recién en las provincias de Santa Fe, de Santiago del Estero, de La Rioja, empieza a haber porcentajes de años con heladas que están entre el 90 y el 100%, y en las provincias más del norte, Formosa, Salta, Jujuy, Misiones, empieza a haber porcentajes de años con heladas del 80, el 70%. Ahora vamos a calcular el periodo medio con heladas y el periodo medio sin heladas. Como vamos a ver, estos se calculan a partir del día medio de primera helada y del día medio de última helada. Para calcular el periodo medio con heladas, se le debe restar al día medio de última helada el día medio de primera helada. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando, el día medio de última helada es el día 287 y el día medio de primera helada el día 128. Si a 287 le resto 128, me queda
un periodo medio con heladas de 159 días. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando, el periodo medio con heladas nos dice que hay un periodo de 159 días que va desde el 8 de mayo al 14 de octubre, en el cual ocurren las heladas. Para calcular el periodo medio libre de heladas o sin heladas, hay que restarle a los días del año, 365 días, el periodo medio con heladas. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando, el periodo medio con heladas es de 159 días. Si a 365 le resto 159, tengo un resultado de 206 días. Esos 206 días corresponde al periodo medio libre de heladas, lo que nos indica que hay un periodo que va entre el 14 de octubre y el 8 de mayo, en el cual en promedio no ocurren heladas. Hay un periodo promedio de 206 días libres de heladas para el lugar X donde venimos desarrollando el régimen agrometeorológico de heladas. Determinar el periodo medio libre de heladas es muy importante porque nos indica qué cultivos podemos hacer en un determinado lugar. Como les dije, cada cultivo tiene un requerimiento de un mínimo periodo libre de heladas para poder realizarlo. Si no tenemos ese periodo libre de heladas en la región, no lo vamos a poder hacer en esa región. También es importante aclarar que dentro de cada cultivo hay distintas variedades, distintos híbridos que cada uno tiene un requerimiento distinto en cuanto al periodo libre de heladas. Por ejemplo, dentro del maíz tenemos maíces de ciclo completo, de ciclo intermedio y de ciclo corto. Los de ciclo completo requieren un periodo libre de heladas de alrededor de 150, 160 días, los de ciclo intermedio alrededor de 120 días sin heladas y los de ciclo corto alrededor de los 110, 100 días sin helada. Y después hay maíces ultra precoces que se conocen también con ese nombre, que necesitan un periodo libre de helada muy corto que ronda alrededor de los 90 días. Ahora vamos a calcular el índice crio-quindinoscópico o ICK para los datos del ejemplo que venimos desarrollando.